No obstante, en Europa no había ninguna duda de la popularidad de los Volkswagen. En la primera mitad de los 50 se aceleró la producción en forma vertiginosa. El pequeño escarabajo Volkswagen ya se aseguraba un lugar dentro del mercado automotriz europeo. Algunas de las promociones publicitarias de la Volkswagen exageraron un poco la capacidad de carga del pequeño escarabajo. Y este film publicitario pudo haber dado la impresión de un poder de arrastre mucho mayor que el que realmente poseía el pequeño motor de 4 cilindros Volkswagen. Mensch, das ist ja allerhand. Das ist ja enorm, ist das ja. Ha, das ist ja noch gar nicht. Mein Volkswagen hat noch ganz andere. Na nun. Incluso cierto olor a quemado, se decía, no se debía a un embrague dañado, sino a un freno de mano descuidado por un conductor distraído. Mensch, ich schrei Brötchen. Die Handbremse war auch noch angezogen. En los primeros años de la década de los 50, la política de refinamiento gradual prevista por Nordhoff fue puesta en práctica con sumo cuidado. Habían transcurrido casi 20 años desde que se estableciera el diseño inicial de Ferdinand Porsche, y aún para el mercado europeo era un auto relativamente nuevo. Su rendimiento era bajo, incluso para la época. El tamaño del motor había sido aumentado a 1.131 centímetros cúbicos, pero su velocidad máxima era aún los 100 kilómetros por hora ordenados por Hitler. El cristal trasero de 2 paneles fue reemplazado por un diseño oval de una sola pieza en 1953. También había más colores disponibles que en los tiempos de Hitler, pero no hubo cambios obvios en el diseño sino hasta 1958. A pesar de sus pocas modificaciones en las décadas de los 40 y los 50, el Volkswagen significó grandes cambios para la industria alemana de la posguerra, cambios que muy pocos creyeron posibles. El primer gran cambio tuvo lugar en 1945 con la nueva denominación de la ciudad sede de la fábrica Volkswagen. El nombre de Ciudad de la Fuerza a través del Placer ya no era considerado conveniente. El Consejo de la Ciudad, de miembros británicos, decidió que sería Wolfsburg, por el castillo de la Edad Media que se encontraba en las cercanías de la fábrica. Wolfsburg se convirtió en el nuevo hogar de una creciente población de familias alemanas de posguerra que buscaban paz y seguridad económica después de los turbulentos años de la guerra. Hitler había establecido la fábrica KDF en un punto cercano a muchos medios de transporte. En los años 50, su decisión demostró ser la correcta. A medida que aumentaba la producción de la Volkswagen, crecía la necesidad de aumentar la capacidad de transporte para las grandes cantidades de materia prima que se consumían en la creación de decenas de miles de Volkswagen al mes. Hitler había soñado rivalizar con los gigantes automotores de América. Y ahora Nordhoff se hallaba al frente de uno de los nuevos monstruos industriales europeos. En cierto momento de 1945, hubo la posibilidad de que todo el complejo industrial Volkswagen desapareciera de Alemania. Los franceses estaban interesados en mudar todas las instalaciones a Francia como indemnización por los daños de la guerra, pero las protestas del sector automotriz francés impidieron que esto sucediera.
Por un breve periodo al final de la guerra, Henry Ford II se mostró interesado en comprar la fábrica, pero surgieron problemas legales de propiedad. Además, la ubicación de las instalaciones, demasiado cerca del territorio dominado por los soviéticos, la hacían una empresa riesgosa. Del mismo modo, el pequeño escarabajo, con motor de enfriamiento por aire, difería demasiado de los modelos tradicionalmente fabricados por Ford y de los tradicionalmente comprados por el público en Estados Unidos. Henry Ford se apartó de cualquier trato posible, pero el legado de Ford en la planta de Wolfsburg estaba aún latente. Muchas de las máquinas de manufactura eran de origen norteamericano, y la filosofía de producción de Volkswagen estaba fuertemente influenciada por las ideas de Henry Ford padre. Para el año 1955, el motor Volkswagen era muy distinto del modelo original, diseñado por el equipo de Porsche 20 años atrás. La capacidad de los cilindros había sido aumentada, añadiendo mayor fuerza al motor, pero dentro de todo, seguía siendo el mismo motor de 4 cilindros opuestos horizontalmente. 2 pares de cilindros se oponían a otro par, como luchadores sobre un ring. El formato es conocido por los alemanes como el motor Boxer. A mediados de la década de los 50, la planta Volkswagen en Wolfsburg ya estaba, para su época, altamente automatizada, pero una gran cantidad de trabajo en la línea de ensamblaje seguía siendo hecho manualmente. Para estar al nivel de las normas de producción y de velocidad de la línea de ensamblaje, la mano de obra tenía que ser altamente calificada. Debido al bajo poder desarrollado por el pequeño motor, la transmisión y caja de velocidades eran de suma importancia para llevar más energía a la carretera con la mayor rapidez posible. La transmisión de 4 velocidades del Volkswagen Escarabajo evolucionó de una caja simple a una excelente unidad de 4 velocidades, fácil de operar, rápida en la vía y altamente confiable. La palanca de cambios estaba dispuesta sobre el piso y, debido a que el motor se hallaba en la parte trasera, no había cilindro de tracción que ocupase espacio en el pequeño interior del vehículo. La eficiente combinación del motor y la caja de velocidades, unida a la simplicidad en el manejo, fue uno de los elementos determinantes para el éxito del Volkswagen Escarabajo. Era poco el trabajo manual requerido para construir los paneles de la carrocería. Mediante gigantescas prensas se forjaban las láminas de acero flexible en formas de carrocería reconocibles. Pero el ensamblaje de todas las partes era un proceso de intrincado trabajo en equipo y cooperación que dependía de la rapidez, precisión y economía de movimientos. La forma del escarabajo que todos conocemos emergía en minutos, soldada, remachada y atornillada por manos humanas. Y mientras un equipo hacía este trabajo, docenas de otros hacían exactamente lo mismo a lo largo del inmenso piso de la planta. Equipos similares de manos humanas, tanto hombres como mujeres, colocaban los faros frontales, luces traseras, faros direccionales, instrumentos y el resto de los accesorios interiores a medida que las líneas de producción avanzaban. A mediados y a finales de los 50, la demanda obligó al establecimiento de otras plantas en Hannover, Brunswick y Kassel.
En menos de una década, Volkswagen pasó de tener un pequeño grupo de trabajadores constituido por prisioneros de guerra alemanes en 1946 a contar con uno de los más completos grupos de especialistas, lo que contribuyó a un éxito sin precedentes.